Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y en esta ocasión voy a enseñaros a crear un efecto plástico, así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Los materiales para realizar el tutorial los tenéis como siempre abajo en la descripción del vídeo en el enlace que siempre os dejo a mi web. Además ahí vais a poder encontrar un enlace a una página de Facebook de un fotógrafo en el que yo me he inspirado para crear este efecto, ya que él tiene una sesión fotográfica con este efecto sobre las modelos aplicado. Evidentemente él es un profesional y yo no, pero he tratado de acercarme lo máximo posible a ese efecto para que vosotros también lo podáis recrear. Deciros que este efecto podéis utilizarlo por sí solo, pues como ha hecho el fotógrafo en esta sesión fotográfica, o bien utilizarlo para otros trabajos de fotomanipulación, como podría ser, por ejemplo, pues cuando estemos realizando un cyborg o un androide. La diferencia es que este efecto en sí pretende simular que el objeto o la persona está envuelta en plástico como si estuviese envasada al vacío, por lo tanto se van a notar mucho los volúmenes en los bordes. Y cuando utilicemos este efecto plástico, que también lo podemos usar para los trabajos de fotomanipulación, simplemente tenemos que tratar de evitar trabajar tanto los bordes, porque si no, en lugar de parecer una piel plástica, va a parecer que está envuelto en plástico. No sé si me explico, pero yo creo que sí. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Vamos a abrir nuestra imagen en Photoshop. Desde archivo, abrís la imagen. Yo os voy a dejar esta para que practiquéis. Lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra imagen a una capa objeto inteligente. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a trabajar con filtros. Este efecto se puede hacer en realidad sobre las capas tal cual, sin que sean objeto inteligente, pero quiero hacerlo así porque a pesar de que nos complicamos un poquito, solo un poquito más, vais a ver que en cualquier momento podéis editar los filtros que vamos a utilizar y eso es muy interesante. Vamos a renombrar nuestra capa, por ejemplo, a imagen, tal y como se llamaba al comienzo. Y ahora la vamos a duplicar. La vamos a duplicar 5 veces con control J. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Ahí tenemos 5 copias. Para que no haya lugar a dudas y no nos equivoquemos, vamos a renombrarlas. La primera se va a llamar plástico. La segunda le vamos a llamar cromado o cromo. La tercera, plastificado 1. La cuarta, plastificado 2. Y la última, la quinta, vamos a ponerle bordes. Ahí tenemos nuestras 5 capas renombradas, convertidas en objeto inteligente. Ahora vamos a ocultarlas todas, excepto la capa de plástico. Y vamos a empezar a aplicar filtros. Anotación. Es importante que tengamos configurados como color frontal el negro y como color de fondo el blanco. Si tenéis cualquier otros colores, si pulsáis la tecla D de dedo, se os ponen los colores por defecto. Y otra cosa también importante, por si no queréis perderos para seguirme durante el tutorial. Si estáis utilizando una versión de Photoshop de CS6 para atrás, no vais a tener ningún problema. Pero si estáis utilizando versión CS6 o posterior, los filtros vienen ordenados de diferente manera. Entonces, para tenerlos organizados como venían en las versiones antiguas de Photoshop, que a mí me parece más práctico, porque como veis están organizados por tipo, por categoría, vamos a ir a las preferencias del programa con control K y aquí donde dice plugins, marcáis esta palomita, mostrar todos los grupos y nombres de filtro de la galería de filtros. Y si hacéis esto, os van a salir así, como me vienen a mí. ¿Vale? Que a mí me parece más práctico. Una vez hecho esto, sobre la capa plástico vamos a ir a filtro, artístico, plastificado. Los valores que vamos a utilizar en los filtros, en absolutamente todos ellos, van a depender muchísimo del tamaño de vuestra imagen, de la calidad de vuestra imagen, la resolución, ¿vale? Porque si la imagen es de mayor calidad, mayor resolución, podéis utilizar tamaños, valores más grandes. Si la imagen es de baja calidad, pues tendréis que bajar los valores de los filtros. Si estáis trabajando con la misma imagen que yo os dejo,
es decir, mismo tamaño de imagen, misma resolución, misma calidad, etcétera, podéis copiar los valores. En mi caso yo voy a aplicarle una intensidad de 8, detalle 2 y suavizado 6. Lo que tratamos de buscar aquí es la base del efecto de plástico, que como veis lo que hace es aplicar este efecto sobre todo en lo que serían los bordes, para hacer como un efecto de que la persona, en este caso, tiene una piel de plástico, ¿vale? No es tanto un efecto de envuelta en plástico, pero sí de piel de plástico. Entonces podríais utilizar este efecto, como os digo, para crear un androide, un cyborg o algo así que necesita tener una piel de plástico. Le vamos a dar en OK. Y como es un filtro inteligente, como os he dicho, en cualquier momento podemos hacer doble clic donde pone el nombre del filtro plastificado y se vuelve a abrir. Y entonces podemos modificar los valores de nuevo. También se caracteriza porque tiene una máscara de capa propia. Nosotros podemos trabajar sobre ella, ¿vale? Por ejemplo, si la invertimos con control I, situado sobre ella, el efecto del filtro desaparece momentáneamente y podemos visualizarlo trabajando la máscara de capa con color blanco como frontal, con un pincel, con una opacidad, vamos a ponerlo del 100% en este caso, podemos destapar el efecto del filtro nuevamente, ¿vale? Para que se aplique solo en este caso a lo que es la chica y no se nos aplique pues al fondo, por ejemplo. Ahí podéis jugar con la intensidad del pincel para que el efecto se note más o se note menos. Yo lo estoy poniendo al 100%. Si os equivocáis, pulsáis la tecla X, se cambia a color negro y corregís las zonas donde os habéis pasado. Vamos a la segunda capa, la de cromado. La vamos a activar, ahí tenemos nuestra imagen original y vamos a ir en este caso a filtro, bosquejar, cromo. Aquí lo que tratamos de buscar es sobre todo estas zonas más claras, porque son las que vamos a utilizar para marcar un poquito mejor los bordes y empezar a hacer ese efecto de envuelto en plástico. Los valores, igual que el filtro anterior, van a depender mucho de vuestra imagen. Yo voy a utilizar los valores de 2 y 6. Le damos en OK y ahí se nos aplica el filtro. Este filtro vamos a colocarlo en modo de fusión trama y esto va a hacer que nuestra imagen se vea muchísimo más brillante. No va a servir de nada que trabajemos en este caso sobre la máscara de capa del filtro, porque si la invertimos, es decir, ocultamos el efecto del filtro un momento, invirtiendo la máscara de capa con control I, si os fijáis la imagen sigue estando brillante. Por eso en este caso nos resulta más cómodo utilizar la máscara de capa sobre la capa. Creamos una máscara de capa y con control I la invertimos. De todas formas, nos sigue siendo muy útil tener aquí el filtro inteligente porque, como os digo, en cualquier momento lo volvemos a abrir y podemos manejar los valores. Sobre esta máscara, la de la capa, con color blanco como frontal y una opacidad, en este caso vamos a hacerlo con una opacidad baja, por ejemplo un 46%, vamos a empezar a aplicar este efecto así, sobre todo sobre esas zonas más brillantes. Ahí, si nos pasamos, cambiamos a color negro y lo volvemos a hacer. Sobre todo lo que nos interesa es trabajar los bordes de nuestra imagen, porque así nos va a dar mejor ese efecto de mira, estoy envuelta en plástico. Esto es lo que os comentaba antes, que si estáis utilizando este efecto para crear una piel plástica, pues en ese caso no os interesa tanto que se note tanto el efecto en los bordes. Si hay algunas zonas en las que os habéis pasado, como por ejemplo me pasó a mí aquí en la cabeza, que me he pasado mucho, pues cambiamos a color negro y rectificamos. Como veis, lo que estamos haciendo es creando como ese vacío en el plástico. El efecto de vacío en el plástico. Es para lo que sirve este filtro cromo. Bueno, lo hacéis con calma y lo dejáis de vuestro gusto. Si queréis que se note más el efecto en ciertos detalles como los ojos, nariz, boca, etc. Vamos ahora a la capa de plastificado 1. Recordad, los colores deben de ser negro y blanco. Y vamos ahora a filtro, bosquejar, escayola. Aquí lo que tenemos que tratar de hacer es
buscar un poco como la silueta de nuestra imagen. En realidad lo único que vamos a utilizar de este filtro es este efecto de borde más resplandeciente, que es el que nos va a ayudar a darle mayor voluminosidad a las zonas envueltas en plástico. Y el suavizado podéis trabajarlo también si queréis que esté más suavizado el borde o menos. En mi caso pues 4 y 20. La luz es muy importante que coincida con la luz del stock original. En mi caso a la chica la luz le viene de la parte izquierda y yo diría que un poco superior, entonces sería superior izquierda, ¿vale? La luz le viene de esa zona. Puede ser que en vuestra imagen la luz venga de una zona diferente. ¿Yo cómo sé que la luz viene de la zona superior izquierda? Pues por las sombras y las luces del stock original. Entonces es importante que este detalle también lo tengáis en cuenta. Le vamos a dar en OK. Y esta capa también la vamos a poner en modo trama. Le vamos a bajar la opacidad a vuestro gusto, por ejemplo vamos a probar un 40%, así estaría bien. Y al igual que el anterior, en este caso vamos a crear una máscara de capa sobre nuestra capa. La invertimos con control I y ahora trabajamos sobre esa máscara. Con color blanco como frontal empezamos a destapar el efecto en aquellas zonas que a nosotros nos interesen, que queremos darle más volumen, que en este caso pues son los volúmenes de la cara, es decir, aquellas cosas que sobresalen un poco más, el pómulo, la nariz, los labios, el dedo, aquí, la mano, un poco rodeando ahí esos volúmenes. Cuando ya esté de vuestro gusto, recuperamos los colores por defecto, que ya sabéis que son negro y blanco, y activamos la capa de plastificado 2. La capa de plastificado 2, vamos a volver a aplicar el mismo filtro, pero le vamos a cambiar un valor. Entonces filtro, bosquejar, escayola. Y en este caso, en lugar de tener esta silueta tan marcadita, vamos a subir el equilibrio de imagen para dejar solo aquellas zonas que queremos que destaquen más, por ejemplo esta zona de aquí, de la frente, el perfil de la nariz, un poco aquí en la mano, ¿vale? El valor depende mucho de vuestro gusto. Yo lo voy a dejar en 34, por ejemplo, y el suavizado lo dejo como está. Recordad que la luz tiene que coincidir con la luz del stock, en mi caso superior izquierda. Le damos en OK y volvemos a poner esta capa en modo trama. Le vamos a bajar la opacidad nuevamente, por ejemplo, pues un 40% como la anterior, o 42% en este caso, y creamos una máscara de capa invertida. Pulsamos la tecla Alt y clic en el icono de máscara de capa. Si no, ya sabéis, con control I se puede invertir las veces que haga falta. Y ahora con color blanco como frontal pintamos pues sobre esas zonas que queríamos destacar más. Cuando ya lo tengáis de vuestro gusto, vamos a activar la última capa, que en este caso es la capa de bordes. Igual, negro y blanco, y nos vamos a filtro, en este caso estilizar, bordes resplandecientes. En mi caso va a ser una anchura de borde de 2, brillo de borde de 4 y suavizado a tope, 15. Dependiendo de cómo sea vuestra imagen, recordad, podéis variar estos valores. Habrá imágenes que os permitan utilizar una anchura de borde más grande, pero habrá otras que os obliguen incluso a utilizar el mínimo valor. Le damos en OK y vamos a poner esta capa en modo difusión trama. Recordad que al ponerlo en modo difusión trama, pues hace que la imagen se vea un poco más brillante. Si ya os gusta cómo queda así, pues lo dejáis así. Y si no, también podéis utilizar una máscara de capa, control I para invertirla, y trabajar solo aquellas zonas donde queréis que el borde se note más. Lo vamos a hacer con una opacidad al 100%, por ejemplo. Queremos que se note este borde de aquí, el bordecillo aquí de la oreja. Este efecto nos puede servir para marcar lo que son los límites. ¿Veis? Se supone que tiene la cabeza completa envuelta en plástico. Entonces puede ser sobre todo útil para estas zonas más complicadas del cabello. Y sobre todo pues esos bordes, ahí que se nota que hay un plástico por ahí. Aquí en la nariz, en los labios, en los ojos. Bueno, si queda muy exagerado, cambiáis a color negro, bajáis un poquito la opacidad del pincel y repasáis aquellas zonas que no os convenzan demasiado. Y básicamente esto es lo que tenemos hasta ahora. Una vez que ya tengáis todos estos efectos, que se puede ocultar aquí el filtro inteligente para que no ocupen tanto espacio las capas, vamos a seleccionar las 5 capas que hemos utilizado
y con control G las vamos a meter en un grupo y vamos a llamarle a esto plástico, por ejemplo. Con esto ya tendríamos un efecto de plástico bastante bonito, creo yo, y también podríamos trabajar todos estos efectos con ayuda de una máscara de capa. Pues imagínate que quieres que no se le note tanto un efecto de plástico en ciertas zonas, pues con una opacidad bajita podemos trabajarlas. Por ejemplo, no quiero que se note tanto este borde, o no quiero que se note tanto este borde de aquí. Bueno, pues veis, eso lo podéis trabajar en conjunto. El efecto de las 5 capas en conjunto, creando una máscara de capa en lo que sería en este caso el grupo. Bueno, eso es un apunte, no nos interesa, a mí ya me gusta así. Lo que vamos a hacer ahora es crear una capa nueva y nos vamos a ir aquí a imagen, aplicar imagen. Tal cual está, le damos en OK y esto lo que hace es combinarme el efecto de estas 5 capas del efecto de plástico en una sola capa. Vamos a renombrar esto, por ejemplo, a efecto. ¿Y por qué hago esto? Porque ahora quiero hacer un efecto más, que es ese efecto que hace el plástico a veces cuando le da mucho la luz, que hace así como una especie de arco iris colorido, pues eso es lo que quiero conseguir. Seguimos teniendo aquí nuestras capas que en cualquier momento podemos modificar, pero vamos a crear ahora una capa de ajuste de curvas. Vais aquí a esta flechita, cargar ajuste preestablecido de curvas y cargáis la curva solar que os he dejado, que como veis pues son unas montañitas. Es un efecto bastante llamativo, como veis, y lo que vamos a hacer es seleccionar las dos capas, la de las curvas y la del efecto, y con control E las combinamos. Y a esto le vamos a llamar curva solar, por ejemplo. Y vamos a meter esto aquí dentro del grupo, porque es un efecto más, como veis. Entonces seguimos teniendo ahí todas nuestras capas para poder modificarlas cuando queramos. Vamos a convertirla a objeto inteligente también y vamos a aplicar el filtro de estilizar bordes resplandecientes de nuevo. Y como veis tenemos unos bordes muchísimo más coloridos. Bien, pues aquí lo que vamos a hacer es manejar estos valores de nuevo. Por ejemplo, voy a bajarle brillo un poco. 2, 3 y el suavizado pues lo voy a bajar un poco a 13. 2, 3 y 13 en mi caso. Y con lo que me voy a quedar es sobre todo con alguno de estos bordes, así que se notan más, y con las zonas intermedias. Le damos en OK. Ahí podríamos manejar los valores del filtro en cualquier momento y vamos a crear una máscara de capa, pero antes de nada ponemos esta capa en modo trama. Y ahora sí, creamos una máscara de capa, la invertimos con control I y vamos a trabajar en la máscara de capa con una opacidad, la tengo bajita, 45%, un poco así en estos bordes, ahí, y sobre todo así en las zonas intermedias para que haga ese efecto colorido. Y ya estaría. Con esto tenemos nuestro efecto de envuelta en plástico. Si está muy intenso en algunas cosas, pues en cualquier momento abrís aquí y en la capa que corresponda desplegáis el filtro que sea, doble clic y podéis modificar los valores en cualquier momento, ¿vale? Para darle un extra a este efecto de envuelto en plástico, os he dejado unos pinceles que podéis utilizar. Vamos a utilizar el color blanco. Creamos una capa nueva, cargáis los pinceles y con los pinceles que os he dejado podéis crear pues todavía un efecto más de fruncido en el plástico. Por ejemplo, aquí en la zona de los dedos podemos ponerle este efecto, una opacidad 100%, hacemos un clic y ahora con control T lo manejamos mejor. Lo colocaríamos ahí en la zona de los dedos y con deformar podemos traer ahí ese efecto para ajustarlo todavía mejor. Por ejemplo, una cosa así. Y ahora podemos bajarle un poquito la opacidad para que no se vea tan brillante y se vea así un poquito más opaco como el resto del efecto del plástico. Os aconsejo crear una capa nueva para cada efecto. Entonces ahora podemos cambiar de pincel, utilizar por ejemplo estos. Hacemos un clic y con control T. Este, por ejemplo, se lo podríamos poner aquí en esta zona de la mano. Lo voy a escalar, hacerlo más estrecho.
Así, y ahora con deformar se lo puedo aplicar mejor así. Tecla Enter para validar y esto le bajamos un poco la opacidad. Y esto lo podéis hacer sobre todo en las zonas más salientes. En los dedos, por ejemplo aquí en los labios. Vamos a crear uno. A ver este. Mira, este viene perfecto para los labios. Control T. Y se lo vamos a colocar. A ver, lo rotamos. Se lo voy a colocar aquí en la zona que hace brillo. Le voy a dar en deformar. Entonces ahí lo puedo colocar a mi gusto para que se ajuste mejor a esa forma del labio. Si está muy intenso, pues le bajamos opacidad. Y así lo haríamos. Yo ya no voy a ponerle más, pero os hacéis una idea. Pues por ejemplo aquí en este borde de la nariz, en los deditos, un poco aquí a lo mejor en la oreja, a lo mejor aquí en alguna de estas puntas de los pelos. Y una vez que lo tengáis todo, con control E lo podéis meter en un grupo, llamarle efectos. Y ahí tendríamos esos efectos adicionales. Después, cuando ya tengáis todo finalizado, vamos a hacer un poco de D y B para crear volumen en luces y sombras. Podéis hacerlo con curvas, pero en este caso creo que es más práctico y más rápido hacerlo con una sola capa. Vamos a crear una capa nueva, vamos a llamarle D y B. Y sobre esta capa vamos a ir a edición, rellenar, y la vamos a rellenar usando el 50% de gris. Modo lo dejamos en normal, opacidad 100%, ok. Y esta capa la vamos a cambiar aquí el modo de fusión a superponer o a luz suave, dependiendo si queréis que se note más, se note menos. Y ahora con el pincel, un pincel normal, en color blanco trabajaremos las luces y en color negro trabajaremos las sombras. La opacidad tiene que ser muy bajita, ¿vale? Como mucho un 10%, incluso menos. Voy a hacer un 7%. Empezamos por ejemplo con las sombras, color negro. Vamos a pintar las zonas así como de más sombra para darle mayor intensidad. Y sobre todo las zonas que queráis hacer que están como más hundidas en el plástico. Vale, entonces pintaríamos estos bordes de aquí. Vale, estas sombras, un poco por aquí. Estamos trabajando el volumen de las sombras en este caso. Así. También podéis utilizarlo para ponerle los ojos un poco más bonitos. En este caso trabajaríamos el borde del ojo solo, sin tocarle al color azul del ojo. Bueno, por ejemplo, algo así. Mirad, ahí le hemos dado un poquito de volumen. Ahora cambiaríamos a color blanco y pintaríamos sobre las zonas que queremos que se noten más los reflejos del plástico, por ejemplo. Es decir, las zonas de luces. Y luego aquí en los ojos, pues podemos darle un poquito más de intensidad a la mirada, pintando lo que es solo la zona azul. Vale, entonces veis un poco el antes y el después. Este sería el tutorial, ahí tenéis el original, la chica envuelta en plástico. Repito, la intensidad del efecto depende de todo esto que tenéis aquí. Lo manejáis con calma, lo dejáis a vuestro gusto, son capas objeto inteligente, así que en cualquier momento podéis modificarlo. Este es un trabajo no destructivo, porque tenemos nuestra imagen original aquí, que no la hemos tocado para nada. El efecto de plástico está aquí en este grupo, con lo cual en cualquier momento son filtros inteligentes y se pueden también modificar. Tenemos máscaras de capa que también se pueden modificar. Los efectos del pincel, pues eso simplemente es un quita y pon, es un extra. Y el D y B en este caso sí que sería un poco destructivo, pero bueno, lo bueno es que si tú te equivocas haciendo el D y B, pues esta zona que está más blanca cambias a color negro y pintas encima, ¿veis? Y entonces pues se pone más opaca. Dentro de lo que cabe se podría corregir, ¿de acuerdo? Pues si no, hacéis un D y B con curvas y ya sería totalmente no destructivo. Espero que os haya gustado el tutorial. Recordad que podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook. Recordad que marcamos trabajos cada semana, los admins. Y recordad que para seguirme
podéis hacerlo por la página de Facebook, facebook.com/pstutoriales. Ahí comparto todos los tutoriales que hago y también un montón de recursos. Yo me despido, hasta un próximo vídeo. Besitos.